Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana grandemente, amados hermanos que nos honran con su presencia en el edificio. Amigos que están presentes también, bienvenidos, el Señor les bendiga grandemente. Y todos los hermanos y amigos que nos siguen de manera virtual, bienvenidos a todos. En esta mañana vamos a meditar un tema muy especial, muy importante, interesante que el Señor Jesucristo nos envía a ver también desde este aspecto lo que es la iglesia. El tema de esta mañana tiene como título Iglesia Verde y está basada en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, por lo cual invito a abrir sus Biblias y leamos qué nos manda el Señor y Salvador Jesucristo en su palabra en esta mañana. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice así: luego Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. El cuidado del planeta y de sus habitantes fue lo primero que Dios encomendó a los seres humanos. La teología cada vez es más consciente de que este es un pilar fundamental de la fe, pero a la hora de la práctica son pocas las iglesias que también la protección del medio ambiente no lo tienen entre sus saberes. Entre sus prioridades habituales tampoco la tienen. ¿En cuántas de ellas se separan los residuos para reciclar y cuántas de ellas también apagan las luces para evitar un gasto innecesario de energía? ¿Cómo gestiona cada una de ellas el suministro del agua o el gasto que se da al agua? ¿Cómo se planifican los desplazamientos que ahorra el número de fotocopias que nosotros utilizamos o que imprimimos cada día o cada vez que hacemos un evento presencial? He estado estudiando muchos aspectos importantes de muchas iglesias a nivel mundial y en la investigación que realicé para este sermón, dicen que en Canadá, a través de una iniciativa denominada Green Church, hay ya un buen número de monasterios, parroquias, iglesias, seminarios y comunidades que desde el año 2006 se han unido para trabajar en este ámbito y así conseguir iglesias más verdes, más ecológicas. Este programa ayuda a las comunidades de creyentes a adoptar prácticas ecológicas en el desarrollo de sus actividades y en su servicio dominical. Prácticas ecológicas, importantísimo, al tiempo que se adecúa a los miembros a un mayor respeto por el medio ambiente. Entre sus acciones se encuentran la red de parroquias verdes que, partiendo de la propia raíz etimológica del término que viene del griego parroquioi, vivir cerca de, insta a las iglesias locales a vivir y a vivir en un mundo verde. Instas a las iglesias locales a crear a través de gestos muy sencillos, animan a sus hermanos y crean un equipo verde que elabore una política ambiental de la iglesia, un plan de acciones que se vaya implementando progresivamente. Algunas de las propuestas que da esta organización y este conjunto de iglesias de Green Church para estas iglesias son el uso de productos locales, de comercio justo, a la agricultura orgánica, el reciclaje, el cuidado y el mantenimiento de las zonas y áreas verdes con una perspectiva ecológica, la reducción del uso de materiales desechables, como nosotros sabemos mucho en la actualidad, usamos platos de plástico, vasos de plástico, tenedores plásticos, bolsas de plástico. Incluso ayudan algunas otras iglesias a instalar contenedores de reciclaje de cartuchos de impresoras o tomar conciencia de la fauna local que hay que proteger. Por ejemplo, en Canadá dice que hay un conjunto
las golondrinas y vencejos que frecuentemente anidan en las iglesias canadienses. Ese es uno de los proyectos y lo que ellos protegen, lo que en cuanto a la fauna y a la flora también. El cambio tiene que ser gradual o fracasará. Señalan los promotores de esta iniciativa, pero a lo largo de toda Canadá ya hay decenas de iglesias que se han incorporado a esta red, de iglesias que se han incorporado paulatinamente y ha crecido en número y en cantidades. Y hasta han conseguido que un productor de vino ecológico fabrique vino para la Santa Cena, para distribuir a todas las iglesias que lo soliciten. Y veamos también desde el ámbito empresarial. Y a nivel de empresa, mundialmente se trabaja actualmente con la norma ISO 14001, que exige a las empresas crear un plan de manejo ambiental que incluya objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. Vea qué importante, qué interesante, amado hermano y amado amigo. Y estas normas, digamos acá, yo sé que en Nicaragua y en muchos países ya lo utilizan porque es algo a nivel mundial que está el ISO 14001, que prácticamente exige y obliga a las empresas a tener un tratamiento de los desechos, de los residuos que contaminan día con día el planeta Tierra. Ahora, analicemos bíblicamente e históricamente cómo la humanidad, amados hermanos, y amados amigos, han venido destruyendo la naturaleza creada por Dios, o hemos venido destruyendo la naturaleza creada por Dios. El Génesis, la creación y la destrucción. Escuchemos muy bien este encabezado. El Génesis, la creación y la destrucción. La naturaleza y los seres vivos son el resultado del largo proceso de evolución. Miles y millones de años fueron necesarios para que las condiciones que propiciaron el surgimiento de la vida en el planeta, en el planeta Tierra se dieran. Otro tiempo fue imprescindible, producto de la evolución de las especies. Antes de que la historia comenzara, y se diera a ser escrita, tomando solamente como referente la mano actual del hombre. Basta señalar que antes que el primer trozo de sílex hubiese sido convertido en un cuchillo por la mano del hombre. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta palabra? O algunos que hemos estudiado biología, historia, hemos escuchado esta palabra sílex. Es un material, una piedra que fue la primera que fue utilizada y que nuestros antepasados convirtieron en cuchillo o arma para caza. Vea qué importante, pero ¿cuánto tiempo transcurrió para que el hombre llegara a esa etapa? ¿Cuánto tiempo de evolución para que el hombre hubiera agarrado esa piedra y la forjó y la utilizó y la creó como un utensilio para la caza, para la pesca, incluso después hasta para la defensa? Debieron pasar muchos periodos de tiempo, tan largos que en comparación con él, el periodo histórico conocido por nosotros resulta insignificante, amado hermano. La conciencia mundial aún no ha comprendido que para mantener y preservar la vida es indispensable detener al gran capital, cuya sed de ganancias devora todo cuanto se le interpone sin reflexionar en el mañana. La humanidad tiene que salvarse a sí misma y tiene hoy más que nunca que hacerlo, porque ya mañana sería demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Y los datos que la ciencia están aportando conjuntamente con las dramáticas realidades que nos acompañan, ya no es cuestión de patria o muerte, realmente, y sin exageración, es una cuestión de vida o muerte para la especie humana. Analicemos el enfoque bíblico, amados hermanos y amigos, acerca de la creación, lo acontecido cada día y su destrucción.
por lo cual vamos a estar meditando y vamos a ir acompañando nuestras Biblias en lo que es Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 22, momentáneamente. La creación, día 1, la destrucción. En el comienzo de todo, dice Génesis, Dios creó el cielo y la tierra. Versículo 1. Versículo 3. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día. Y a la oscuridad la llamó noche. Hermosa descripción de la creación del cielo y de la tierra, del día y la noche. ¿Por qué observamos? Pero ¿qué observamos ahora? Lo enfocamos del siguiente modo, amado hermano y amado amigo. En el mundo desarrollado, patrones de vida que estimulan el consumo irracional y proporcionan el derroche. Y la destrucción de los recursos no renovables multiplican a escalas sin precedentes y antes e inimaginables las afectaciones y tensiones a que se ve sometido el medio ambiente, el medio físico local y global. Ahora, preguntémonos incluso si la humanidad podrá sobrevivir a la destrucción del medio ambiente, propiciada por las sociedades de consumo, despilfarradoras, los que casi destruido el planeta y envenenado, los que han destruido y envenenado el planeta, los aires, los mares, los ríos y la tierra, se muestran hoy los menos interesados en salvar a la humanidad. Aquellos con los cuales día a día destruyen el planeta Tierra son los menos interesados de trabajar para salvar a la humanidad, que hoy en día está muriendo. La creación, día 2, la destrucción. Génesis capítulo 1, versículo 7. Dios hizo una bóveda que separó las aguas, una de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte arriba. A la bóveda llamó cielo. ¿Qué le está sucediendo a la bóveda a la que Dios llamó cielo y agua? En dos discursos seleccionados, en el primero, en ocasión de la cumbre de la tierra, amados hermanos y amigos, en el año 1992, aporta las siguientes cifras, las cuales lejos de reducirse, han incrementado y han aumentado. Primero, dice que el agotamiento de la capa de ozono, el efecto invernadero, lluvias ácidas, contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, carencia del agua potable en 1.300 millones, el 30% de los habitantes de la Tierra no tienen este líquido preciado. En la Cumbre Mundial de Alimentación del año de 1996 se enfatiza, las aguas se contaminan, la atmósfera se envenena, la naturaleza se destruye. La creación, día 3, la destrucción. Génesis capítulo 1, versículo 9, y dice así: Entonces Dios dijo que el agua que estaba debajo de los cielos se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco, y así fue. A la parte seca Dios llamó tierra, y al agua que le había juntado la llamó mar. Dijo que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas, de semillas, que den árboles, que den fruto, y así fue. Pero, ¿qué está aconteciendo a ese acto creativo de la tierra, del mar, de las plantas, de las hierbas, semillas y frutos? Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de tierra fértil van a parar cada año al mar. Los bosques desaparecen. Detengámonos en las cifras alarmantes de 1992, las que no han experimentado la vuelta de 31 años, reducciones y no incrementos. Pérdida de la diversidad biológica,
el tráfico transfronterizo de los desechos peligrosos. Día con día se trasiegan millones y millones de sustancias que son materiales peligrosos, tanto para la humanidad, para los seres humanos, para los seres vivos. La destrucción de los bosques, la tala indiscriminada. Y no nos vayamos tan largo, en Nicaragua, en nuestra amada Nicaragua, hay muchas zonas que están prácticamente sufriendo esta desforestación. En Brasil, ustedes ven las Amazonias, cómo se ha reducido grandemente los bosques de las Amazonias. Para el año 2023, el informe de la evaluación global sobre biodiversidad y servicios de ecosistemas y ecosistemáticos apunta que están al borde de la desaparición más de 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción. Más de 1 millón de especies, amados hermanos y amigos. Actualmente se pierde cada año unos 24.000 millones de toneladas de suelo fértil por la desertificación. La desertificación. Cada año el mundo pierde 24.000 millones de toneladas de suelo fértil. Suelo que ya no puede ser recuperado, ya no puede ser utilizado para la siembra y la producción de alimentos. Y por eso también los alimentos escasean. Además, la degradación de las tierras secas reduce el Producto Interno Nacional de los países en desarrollo hasta un 8% anual. Y veamos que se dice que para el año 2025, 2/3 del mundo vivirán en condiciones de estrés hídrico. O sea, ya no va a ser solamente en el lado de África que falte el agua, sino que va a ser a nivel mundial. Dos tercios del mundo vivirá en condiciones de estrés hídrico. No vamos a tener acceso a este vital líquido. Cuando la demanda supera la oferta durante ciertos periodos, con una cifra alarmante, con 1.800 millones de personas que experimentarán esta escasez. Una escasez absoluta del agua. Es probable que la migración aumente como resultado de la desertificación y se estima que para el año 2045 será responsable del desplazamiento de unos 135 millones de personas. Vea qué alarmante, amados hermanos. No solamente se está destruyendo el planeta Tierra, no solamente se está eliminando especies de animales, especies de plantas, sino que nosotros también, los seres humanos, nos estamos eliminando. La creación, día 4, la destrucción. Génesis capítulo 1, versículo 4. Entonces Dios dijo: que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y que separe el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. ¿Dónde encontrar y quiénes son los responsables, amados hermanos y amigos, del cambio ambiental, del cambio medioambiental? Cuando escuchamos hablar de problemas ambientales, frecuentemente pensamos que son otros los que generan y por lo tanto que no está en nuestras manos la solución. Al parecer, esto también ocurre en la emisión de los gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Es común que no asociemos las emisiones de estos gases en nuestras actividades diarias. Y menos aún si esto pueda contribuir al cambio climático. La generación de electricidad, el consumo de estos combustibles fósiles, como la gasolina, el diésel, la producción del cemento para la construcción, la eliminación de la vegetación que es conocida como cambio del uso del suelo, así como la producción de los alimentos y otros tantos bienes y servicios que consumimos a diario. Genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir, amados hermanos y amigos, que también nosotros somos parte del problema. Esto quiere decir que nosotros también formamos parte de la destrucción del planeta.
de toda nuestra ecología, de nuestra naturaleza. La creación, día quinto, la destrucción. Génesis capítulo 1, versículo 20. Luego Dios dijo que produzca el agua toda clase de animales y que haya también aves que vuelan sobre la tierra. Y así fue. Dios bendijo con estas palabras a los animales que había hecho, que tengan muchas crías y llenen los mares y que hayan aves, muchas aves en el mundo. En actualidad, numerosas especies se extinguen. Las sociedades de consumo, nosotros mismos somos los responsables fundamentales de la destrucción del medio ambiente. Hemos contaminado los mares, los ríos, hemos contaminado el aire, nuestro propio hábitat. La creación, día sexto, la destrucción. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 24. Dice así: entonces Dios dijo que produzca la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo, y así fue. Entonces, el versículo 26 dice: entonces dijo, ahora hagamos al hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre lo que se arrastra sobre el suelo. El hombre, la creación más significativa del sexto día, hoy se encuentra sumido en la pobreza, la desesperanza, la explotación, el desplazamiento forzado de su tierra hacia otras latitudes. El nombre costo social y humano de estas realidades se expresa en términos de hambre y enfermedades, amados hermanos, amados amigos. Hace poco pasamos una pandemia mundial que mató millones de personas. El deterioro acelerado y creciente del medio ambiente, hoy en día, posiblemente el peligro a corto plazo más grave que enfrenta toda la especie humana en su conjunto. Ahora, amados hermanos, les invito a comparar teológicamente a la iglesia con el jardín del Edén, como lugar celestial, como lugares. Cicerón observó, si tienes un jardín y una biblioteca, tienes todo lo que necesitas. De hecho, un jardín puede ser una fuente de paz y de tranquilidad, brindándonos una especie de terapia, brindándonos relajación del ritmo agitado de la vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos un jardín en nuestras casas o hemos tenido ese amor, de darle cuidado a las plantitas? Me recuerdo aquí, en mi juventud, con mis compañitos, mi abuelito, mi papá, y él era un jardinero y él me enseñó a tratar la tierra, a trabajar la tierra, me enseñó también a hacer jardines, sembrar grama, y es algo muy bonito, porque cuando uno siembra y ve que esa planta crece, florece, entonces mucha gente me acuerdo que dicen: "Es que tienes buena mano", pero yo creo que también es parte de que Dios nos da ese amor también por la naturaleza. Y mi abuelo mucho me enseñó acerca del cuidado, de la naturaleza, y mi madre también. Y como dice acá, dice que un jardín puede ser fuente de paz y tranquilidad, brindándonos una especie de terapia, brindándonos relajación del ritmo agitado de la vida. Un jardín o un parque, ¿cuántos hemos ido a un parque? Como el jardín del Edén, solo imaginémonos ahí. Tienen la connotación de paraíso o enclave de paz. En las imágenes del Cantar de los Cantares, capítulo 14, versículo 12 al 15, Cristo representa a la iglesia como un jardín pacífico, pero estimulante, una especie del futuro jardín del Edén, donde el árbol de la vida volverá a crecer, rodeado de ríos cristalinos y fuentes representando el descansar. Ahora encontrarás en la palabra Paradis, paraíso, en la palabra
huerto en el versículo 13 del Cantar de los Cantares. Como dije, paradis o paraíso se encuentra la palabra huertos en el versículo 3. Entonces vemos que la idea de un jardín, de un huerto, un parque, está en la imaginación del entendimiento y la descripción de Cristo de su iglesia. La describe como un hermoso y agradable, aromático, fructífero jardín cerrado, apartado tal como lo entendemos y guardado. Él la representa como un lugar tranquilo, relajante y seguro. La iglesia es un jardín, iglesia verde. En la Biblia las ideas sobre el cielo y la tierra son también formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entendemos muy bien en nuestro espacio. Vivimos aquí en la tierra donde hay árboles, ríos, montañas, pero nuestra comprensión del espacio de Dios puede estar un poco confusa. Y lo que nos enseña la Biblia son imágenes de que tratan de ayudarnos a comprender este espacio de Dios, que básicamente son inconcebibles para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes entre sí. Son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia podemos ver, amados hermanos y amigos, es que siempre son lugares separados. No siempre son unos lugares separados. Pero lo interesante, también pensemos en el cielo y la tierra como dimensiones distintas, que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Se habla mucho de ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho sobre la idea que el cielo y la tierra se sobreponen uno del otro, lo cual nos pareciera una locura, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados. Y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Regresemos al inicio de los tiempos, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación de los seres humanos. Trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos quisimos hacer las cosas de otra manera. Somos tan especiales. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separado de Él. Sí, así que ahora tenemos 2 espacios. La Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Y como dijimos, estos espacios pueden volver a unirse. Ustedes me dirán, hermano Ever, explíquenos cómo funciona eso. Y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de los templos. Porque en el mundo bíblico nosotros experimentamos la presencia de Dios yendo a un templo o conectándonos virtualmente o reuniéndonos de maneras online, espiritualidad. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen en esa convivencia. La Biblia describe 2 tipos de templos, sí. Uno, el tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. El otro fue un edificio enorme hecho por el rey Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores. Estaban diseñados para hacer sentir que estaban en el jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Pero no vayamos tan rápido, porque el templo también creaba un problema. Porque el templo también, recordemos que es el espacio del Dios que está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y de belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado.
de injusticia y de maldad. ¿Qué provoca? Entonces, ¿cómo se unían estos dos espacios? Esto era el resultado con el sacrificio de los animales, lo cual creaba un espacio limpio donde se era libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. ¿De qué manera? Podemos estar en el Evangelio de Juan, vemos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. Literalmente, Él se hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo en el lugar donde el cielo y la tierra se unen. Jesús es el templo donde el cielo y la tierra se unen, el ser humano con Dios. También en la Biblia Dios habla de la edificación de su iglesia en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dice así: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. El cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús, de su palabra, de su iglesia, y estarán unidos completamente un día en su regreso. En el libro de Apocalipsis nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en una forma de ciudad. En Apocalipsis capítulo 25, 21, versículo 10, y en Apocalipsis 21, 21. Viniendo el final de los tiempos del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación. Y en el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Ahora, mayordomos de la creación. La mejor ilustración como deberíamos relacionarnos con la tierra es el concepto de un mayordomo. Y vimos anteriormente en la prédica fiel mayordomía. Y dice que un mayordomo es una persona que administra, protege y es responsable de la propiedad de otra persona. En Salmos capítulo 24, versículo 1 nos enseña: del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Ese versículo deja bastante claro que toda la creación le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Esto significa que los seres humanos, en última instancia, no somos los dueños de la tierra para destruirla. Como tal, no es nuestra para maltratarla. El privilegio de vivir aquí es un regalo dado gentilmente por Dios amoroso, pero somos los encargados de este lugar, somos los responsables ante el dueño sobre cómo nos preocupamos por ella. Esto se hace evidente en las leyes dadas al Antiguo Testamento, en el antiguo Israel. Cuando entraron en la tierra prometida, la tierra fue explícitamente descrita como dada a ellos por Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 10, el cual invito a abrir sus Biblias. Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. Y dice así: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Fue un regalo. No la ganaron como recompensa o la merecieron de alguna manera. No la crearon por su cuenta. Dios se las dio a ellos, se las otorgó con directrices para su cuidado. Los israelitas recibieron instrucciones detalladas sobre cómo atender la tierra. Por ejemplo, los campos fueron para descansar por un año cada 7 años, con fin de que de darle a la tierra un espacio de reposo en honor al Señor. ¿Y dónde vemos eso? Bueno, le invito a abrir sus Biblias, Levítico capítulo 25, versículo 4. Y dice así: pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni ni podarás tu viña. Además se le dijo a Israel que su relación con la tierra sería totalmente
dependiendo de su fidelidad con Dios. Su infidelidad o desobediencia traería plagas y sequía, y la tierra sufriría. Y esto lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Porque también nos dice, si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Vea qué importante y qué interesante es. Sin embargo, Dios le dijo que la sanaría, que Él sanaría la tierra. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona la mala conducta, Dios sanaría la tierra. Y eso lo vemos en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Una vez más podemos ver la interrelación de la humanidad, la creación y el creador. El cuidado de la creación puede expresarse de varias maneras prácticas. Simplemente prestando atención al consumo propio, a los residuos, al estilo de vida y ayudar a cuidar la tierra. Podemos elegir alimentarnos o elegir alimentos producidos localmente, comprar artículos que infligen el menor de los daños en la tierra en su producción. Podemos también, amados hermanos, reciclar, podemos usar residuos como abono, podemos usar el agua responsablemente, podemos recoger la basura y deshacernos de ella de manera apropiada, usar energías renovables. Existe una gran variedad de formas para reducir la tierra. ¿Cuál de ellas utilizamos actualmente en las iglesias de Cristo? ¿Cuántas iglesias de Cristo son iglesias verdes actualmente? Yo creo que ninguna. Para ser honesto, creo que ninguna. No nos hemos tomado a analizar este aspecto y ese daño que se le provoca a la naturaleza. Cómo nosotros, como cristianos, que somos los mayordomos al cual Dios dio la tierra, el planeta, para cuidarla responsablemente, para administrarla, porque Dios nos dio a administrar todo en su conjunto cuando nos puso en el jardín del Edén con su padre Adán y Eva. ¿Cuántos de nosotros, cuántas iglesias en nuestros hogares? En nuestros hogares, y a veces también puede ser falta de la cultura en cada país o cultura en nuestros hogares, en nuestros trabajos también. Pero es importante que nosotros nos demos a la tarea ahora, amados hermanos y amigos, a trabajar por un mejor cuidado. En el templo, allá en Jinotepe Centro, podemos implementar un plan estratégico, un pequeño comité de hermanos y hermanas, al administrador, mujeres, servidores, para crear un plan preventivo, un plan de trabajo de reciclaje, un plan de trabajo de reducción de los recursos, como es el consumo energético, el consumo de lo que es el agua, hacer un racionamiento propicio y adecuado, no hacer un derroche. Como mayordomos de la creación de Dios, cuidar la tierra es nuestra responsabilidad. Pero no solamente es una responsabilidad, esta palabra lo dice todo, es un privilegio. Es un privilegio que Dios nos dio. No descuidemos este privilegio. Y para concluir, amados hermanos y amigos, en este sermón hemos realizado un análisis sobre el papel del pensamiento cristiano sobre el cuidado del medio ambiente, desde un acercamiento de la sostenibilidad. Como cristianos tenemos como misión el reconocimiento de nuestra relación íntima con el ecosistema, que va más allá de lo humano no vivo. Lo debemos de comprender como el contexto
de nuestra experiencia fundante en Dios. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana.